Anuel AA, Emmanuel album review. Yes, this is going to be a Spanish review, but I will put down below the English subtitles so you can understand what I'm trying to say. De vuelta a este review aquí de Emmanuel. Honestamente no pensé que me iba a gustar ambas canciones con Bad Bunny, pero de hecho me gustaron ambas canciones. La primera es Hasta que Dios diga y la segunda es... ¿Dónde está aquí? Así soy yo. Sí. Me gustaron ambas canciones, pero después me puse a pensar en el hecho de que ellos hicieron un remix de Tú no metes cabra y sonaron bastante bien ahí también. So, es que me pongo a pensar de cuando Anuel estaba en la cárcel y entonces para ese tiempo fue que Bad Bunny explotó, de hecho, con la música, que estaba cogiendo millones y millones de views. Y entonces Anuel, cuando salió, la gente pensó que de hecho iba a haber como esta competencia en quién iba a estar en el tope, pero ahora están haciendo las canciones juntos y entonces, de hecho, están sonando bien las canciones. No hay esa competencia en ese sentido, los dos están haciendo bien y no tiene que estar solamente uno aquí. Like, you could actually have both artists do good. Pero sí, de todas maneras me gustaron ambas canciones con Bad Bunny. Cuando tiene que ver con la primera canción, si te pones a pensar, definitivamente es un cover de la canción de Bob Marley, No Woman No Cry. Y honestamente no suena... Comparado a la canción de Bob Marley, No Woman No Cry, Anuel no tiene esa voz, vamos a ser honestos. Anuel no tiene la voz de Bob Marley para hacer este tipo de canción. Pero esta canción la hizo porque es una dedicación a Karol G. De hecho, él habla en la canción de cómo los envidiosos pensaron que no íbamos a durar. Y habla del matrimonio que le propuso a Karol G y qué sé yo. De hecho, yo encontré gracioso de que había una foto de Anuel que alguien dijo Anuel Marley. Like, bruh. Eso me pareció gracioso de que Anuel Marley tiene que ir Anuel Marley aquí, pero no, ella eres mujer, por eso se llama así, porque la canción de Bob Marley es No Woman No Cry. Pero aún así, por lo menos hizo el intento. Esa fue la primera canción y de hecho, comparado a todas las otras canciones, que aquí hay 22 canciones, esa fue prácticamente la menos que me gustó. De hecho, habla hasta de Colombia y dice cómo la pasan bien allá, pero eso lo sé yo porque tengo familia colombiana también, a pesar de que soy de Puerto Rico, pero comparándolo a la canción de Bob Marley, honestamente no era igual de buena la canción. Pero una de las mejores canciones definitivamente es Rifles Rusos con Tego Calderón. Definitivamente una de las mejores canciones aquí. 22 canciones. Yo no sé por qué honestamente los artistas siguen poniendo estas canciones. Este álbum es extremadamente largo. Si nos ponemos a pensar, sabemos que la razón por la cual hacen eso es porque quieren tener más streams y que todo el mundo empiece a escuchar todas las canciones y así pueden aumentar los números para que estén en el tope de los charts cuando tiene que ver con Billboard. Pero como quiera, honestamente, escuchar tantas canciones es un problema para mí, honestamente. No importa qué tipo de artista sea, pero cuando hablamos de esta canción en específico, Tego Calderón, Rifles Rusos, tiene ese estilo que ni siquiera es como un Latin trap, sino como un hip hop beat más clásico. Y definitivamente ahí es donde Tego Calderón es básicamente el feature perfecto para ese tipo de canción, porque lo demuestra aquí. Si quieres escuchar entre las dos canciones, esta definitivamente es la mejor canción en donde Tego suena, porque Rifles Rusos es una de mis favoritas. Anuel aquí dice que si dicen que la muerte es sabia, te secuestramos y te desaparecemos por arte de magia interna la hemorragia. Y aquí que ni que mi dirección es AK-47, talibán de Arabia. So yeah, pretty good lyrics right here. Pero si nos vamos a la canción con la más energía, definitivamente tiene que ser Aquí somos o no somos, la segunda canción del proyecto. Me gusta la mayoría de la canción. Esta canción tiene ese estilo de trap beat, nuevamente trap latino, pero él habla otra vez de cómo las mujeres no lo distraen a él porque está con Karol G nuevamente. Sigue hablando de Karol G bastante en este proyecto, pero hey, I mean, if he likes her and he's happy with her, that's good for him. Qué bueno que la estén pasando bien. En cuanto a lo otro que dice, usa bastantes frases de República Dominicana cuando dice roncan de tigres y después salen palomos, dice. Y aquí también hace referencia a Mike Towers, que es definitivamente uno de los artistas más grandes en el género en este momento. Pero hay una parte en esta canción que, a pesar de que suena bien la energía que él tiene en la voz y en el beat, llega un momento en que la voz de él se nota que está forzándola un poco para llegar a esa nota, a ese registro ahí, que es bastante alto. Pasa básicamente al final de la canción, pero aún así por la totalidad de la canción me gustó como tal, Aquí somos o no somos.
Y por un momento hasta pensé que sonaba como alguna de las canciones de Bad Bunny antes, pero aún así lo pensé otra vez y yo como que, nada, esto suena como una canción que Anuel ha hecho también a la vez. Suena como algo que Anuel hace bien y por la mayoría de la canción la ejecuta bien, sino que simplemente había una parte como que la nota era demasiado alta para él y se sintió como si estuviese esforzando la voz un poco, pero como quiera sonaba bien por la mayoría de la canción. Anuel inclusive habla de cómo él popularizó el trap o básicamente lo empezó, pero si somos honestos, yo no diría que él fue el que lo popularizó, lo empezó. Brian Mayer es otra persona que también lo dice como si él fue el que lo empezó. Puede ser que también, bueno, hay que ser honesto, Anuel definitivamente lo popularizó, pero en cuanto a quién lo inició, yo me acuerdo cuando estaba escuchando las canciones de Mike Towers, cuando él no era tan famoso así, que estaba haciendo los freestyles, y esos beats a lo mejor no son específicamente trap, pero definitivamente no era nada de reggaeton, era como tal de estos hip hop beats, de básicamente haciendo los remixes de artistas de hip hop de Estados Unidos. So, si nos ponemos a pensar en ese sentido, Anuel de verdad empezó el trap, no. Brian Mayer lo empezó, yo no diría que tampoco lo empezó, pero esta gente sí eran más famosos para el tiempo que Mike Towers estaba haciendo eso, pero es algo complicado todo el tiempo. So, yo diría que sí, ellos lo popularizaron, pero en el sentido de empezarlo, yo diría que Mike Towers era uno que estaba haciendo eso antes. De hecho, si nos ponemos a pensar en los beats de hip hop, cuando es para los artistas de Latinoamérica, Tego Calderón era uno de los primeros que estaba haciendo esos tipos de canciones que tenían el hip hop type of beat, que si no era Latin trap específicamente, ok, pero como quiera era del sonido de hip hop y no era reggaeton. Y por eso es que me gusta hasta como suena en Rifles Rusos Tego Calderón, porque tiene ese tipo de hip hop beat en esta canción aquí del proyecto. La canción más larga tiene un feature de Tego Calderón de Django Flow. Es básicamente 7 minutos, 6 minutos y 55 segundos. Y tiene a Yandel también. Pero honestamente yo pienso que los que dominaron en esa canción fueron Tego Calderón y Django Flow. Si no eres alguien que ha escuchado reggaetón básicamente nunca, tienes que escuchar una canción de Django Flow cuando es ese tipo de música clásica de los temas clásicos de reggaetón. Django Flow básicamente es el que domina eso, es de los mejores, de seguro, pero Tego Calderón yo siempre he pensado que él definitivamente debió haber crecido un poco más en cuanto a su, ¿cómo se dice?, popularidad, porque él tiene las líricas definitivamente, pero por alguna razón, sea los problemas que tenía o que se fue para la cárcel en un momento dado, pues no llegó a ser tan grande como alguien ahora mismo, como un Bad Bunny, como un Anuel AA, pero él definitivamente tiene el talento ahí cuando tiene que ver con la lírica. Y me acuerdo cuando fue ese video viral que él estaba haciendo, que él hizo un poema y lo dijo en el carro y todo el mundo estaba pensando en lo bien que él siempre ha tenido esa habilidad de la lírica como tal. Pero sí, yo pienso que honestamente él debió haber crecido un poco más cuando él estaba justo ahí al tope en cuanto a la música, pero por alguna razón ya no se escucha de la misma manera, pero como quiera por lo menos está en el feature aquí. Y Django Flow siempre ha sido Django Flow, so básicamente tú pones a Django Flow en lo que sea, una canción de reggaeton o una canción de hip hop o de Latin trap, y siempre va a sonar bien, honestamente. Y una canción que de seguro si no estuviese pasando todo lo que está pasando, la gente estaría dándole play demasiadas veces en la placita, de seguro, sería reggaetonera, porque Anuel básicamente tiene todos estos diferentes tipos de sonidos de reggaeton clásico que básicamente siempre se ponen cuando están en las fiestas y esto, pero obviamente debido a los tiempos nadie va a estar dándole play para escucharla en plaza, y básicamente porque no se puede, literal. Pero no sé si me gustaría esa canción como para escucharla así en el carro, qué sé yo. Dudo que honestamente la pusiera, pero en cuanto a tú estar en los hangueos de plaza y así, eso, obligado que la gente la pusiera, porque la gente definitivamente la fuese a poner, porque eso es de esos tipos de canciones que básicamente suena como si fuese de un DJ, porque cambia tantas veces el estilo del beat que se nota que eso es para esos tipos de bailes así cuando estás en plaza. Obligado, o sea, la gente, si estuviésemos en esos tiempos regulares que todo el mundo está en plaza y así vacilando y que sigue y jangueando, pues reggaetonera definitivamente serían esas canciones. Diría que me gusta para ese tipo de momento, pero si estuviese así como en el carro, no sé si la pusiera
por ponerla nada más. Yo diría que pusiera algo más como la canción que dije, Rifles Rusos, con Tego. Ah, sí, definitivamente una de las canciones que me sorprendió fue Ferrari. Honestly, I didn't expect to see Lil Wayne right here on this project. No me esperé que Lil Wayne estuviese en este proyecto también. Pero sonó bien, como que... De hecho, estaba hasta haciendo referencias a Puerto Rico y a otros países, pero me pareció interesante que nuevamente vemos esta combinación de hip hop de Estados Unidos con artistas de Puerto Rico. Eso lo hemos visto desde que Daddy Yankee estaba haciendo canciones con Snoop Dogg. Y obviamente tras los tiempos se ha visto la combinación, de hecho, Bad Bunny con Drake. Aunque era una canción que no necesariamente era de ese estilo, como trap, pero aunque era como ese Caribbean type of vibe, se nota la combinación entre artistas de Norteamérica con artistas de Puerto Rico. So, me gustó el hecho de que Lil Wayne nos diera básicamente un verse que no era como que básico o sencillo. Estaba literalmente poniendo el esfuerzo también en una canción que lo más probable no fuese a sonar así en Estados Unidos de la misma manera que sonaría acá en Puerto Rico. Pero de todas maneras diría que mis canciones favoritas son definitivamente Tego Calderón y Anuel AA, Rifles Rusos, las canciones con Bad Bunny, Así Soy Yo, y acá se me olvidan los nombres, soy malo con los nombres, mano. Hasta que Dios diga. Jangueo, la otra canción con Tego es buena, pero Rifles Rusos es mucho mejor. Reggaetonera, como dije nuevamente, tiene que ser si estamos en Placio, en un tipo de jangueo así, porque no creo que la pondría para el carro así como que sencillamente. Y No Llores Mujer, honestamente, esa canción, mira, el cover de Anuel Marley, that shit is funny, bro. Pero Bob Marley type of cover, no es que fue mala la canción, sino que simplemente comparándola a la original de Bob Marley, pues sabemos que Anuel no tiene ese tipo de voz, pero no la pondría a mis favoritas. So, nuevamente diciendo las favoritas, pues las dos de Bad Bunny y Anuel AA. Y entonces también sería Rifles Rusos con Tego Calderón. Y también pondría... ¿Cuántas son ahí? Son 3. Sí, pondría la de Ferrari con Lil Wayne. Pondría Somos o No Somos, sí. Porque a pesar de que no me gustó la última parte, Somos o No Somos básicamente por completo en totalidad. Me gustó la mayoría. So, esas son de las mejores canciones en este proyecto, Emmanuel. Hacho, esa canción Fútbol y Rumba con Enrique Iglesias, honestamente, mira, esa canción. Déjame no decir nada. Esa canción... esa canción sí que no la era. Pero hay canciones buenas aquí como quiera. So, tienes variedad aquí si quieres escuchar reggaeton, si quieres escuchar trap latino, si quieres escuchar hip hop, pues lo tienes. Pero hay algunas canciones que honestamente no son tan buenas como las otras. Déjame saber en los comentarios tus canciones favoritas de este proyecto, Emmanuel.